Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este último día de nuestra escuela bíblica de vacaciones de Semana Santa con el tema general Jesús y sus discípulos. Recuerden que Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. San Juan 15:14. Muy bien, el día de hoy vamos a tener nuestra quinta lección. El título de nuestra lección es la siguiente: María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesús. Vamos a repetir 2 veces. María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesús. María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesús. La última vez. María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesús. Ahora vamos a aprendernos el texto. El texto se encuentra en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 15a. El texto en su primera parte dice así: dícele Jesús. ¿Me ayudan por favor a repetir 2 veces? Dícele Jesús. Dícele Jesús. La segunda parte la podemos encontrar en esta ilustración. Dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la cita es San Juan 20:15a. ¿Me ayudan a repetirlo? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Nuevamente. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ahora lo vamos a repetir 2 veces con su cita. ¿Listos? Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? San Juan 20:15a. Nuevamente vamos a repetirlo. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? San Juan 20:15a. Muy bien. Vamos a escuchar lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18, donde se nos narra cómo estaba María Magdalena en el sepulcro de Jesús. Estaba confundida y cómo Jesús habló con ella. Escuchen con atención la palabra de nuestro Dios, que dice así: Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro, y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor, y Él le había dicho estas cosas. Amén. Que el Señor bendiga la lectura que hemos realizado en su palabra. Antes de iniciar la lección de hoy, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder entenderla. Oremos. Padre Santo, estamos delante de ti en esta clase, Padre, que es la última de esta escuela bíblica, rogándote bendiciones, Señor, para cada uno de los pequeños
Y también para mí, Señor, para que al abrir mi boca hable de tu palabra y pueda, Señor, dar la enseñanza a tus hijos. Rogamos bendiciones, que quites toda distracción y que, Señor, podamos estar estos momentos escudriñando tu palabra y atendiendo, Señor, tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La clase de hoy comienza después de que José de Arimatea y Nicodemo van a Pilato a pedir el cuerpo del Señor. Recordemos que ellos no habían sido sus discípulos abiertamente, es decir, que ellos se escondían por temor a lo que dijeran los demás. Cuando el Señor Jesús murió, ellos tomaron mucho valor y fueron a pedir a Pilato el cuerpo. Pilato se sorprendió de que el Señor Jesús hubiese muerto en tan poco tiempo. Les concedió el permiso y ellos, junto a los demás discípulos, llevaron el cuerpo del Señor al sepulcro. Podemos nosotros ver en esta ilustración el sepulcro labrado en una roca. Tuvieron que poner al Señor Jesús ahí porque iba a empezar el día de reposo, iba a empezar el Shabbat. Nosotros entendemos que no había que hacer ninguna actividad y los judíos tenían que guardar celosamente este día. Es por eso que con prisa los discípulos llevaron al Señor, lo pusieron ahí, cerraron rápidamente la tumba y se fueron. Ellos en casa estaban alabando y adorando al Señor. Sus discípulos se habían reunido para estar juntos el día de reposo. Ellos estaban confundidos y tristes, estaban desanimados por la muerte de su maestro. Sin embargo, Dios les tenía preparado algo que ellos no recordaban. El Señor Jesús les había dicho que iba a dar su vida por nosotros, pero que iba a resucitar al tercer día. Mientras los discípulos guardaban el día de reposo, los enemigos de Jesús recordaron aquellas palabras que el Señor dijo: resucitaré al tercer día. Ellos entonces prestamente fueron ante las autoridades y les exigieron guardias, diciéndoles: ese engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Debemos de poner una guardia de soldados para que no acontezca esto, porque entonces los discípulos muy seguramente en la noche o en la madrugada irán al sepulcro y entonces robarán el cuerpo y nos engañarán y dirán: Él verdaderamente ha resucitado. Los discípulos del Señor estaban preparando especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor según la tradición judía. Entonces, las autoridades concedieron el permiso para que la guardia romana resguardara el sepulcro donde estaba el cuerpo del Señor Jesús. Los soldados permanecieron ahí por mucho tiempo mientras pasaba el día de reposo. Después de que el día de reposo iba pasando, pues el día de reposo iniciaba el viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, y terminaba a las 6 de la mañana del siguiente día. Entonces ellos tenían que estar celosamente guardándolo. No fueron en todo ese tiempo al sepulcro. Cuando ya era la madrugada del primer día de la semana, se sintió un terremoto muy fuerte. Todos se asustaron. Los ángeles bajaron del cielo y removieron la piedra del sepulcro. Al ver esto, los soldados temblaron de miedo y cayeron desmayados como muertos. La puerta del sepulcro
se abrió y el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, tal y como lo había prometido. Las mujeres estaban ansiosas, preparando las cosas para ungir adecuadamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras eso pasaba, los soldados despertaron y muy asustados fueron ante las autoridades y contaron todo lo que había pasado, cómo había sido el terremoto, cómo había bajado el ángel acompañado por otros y cómo habían removido la piedra del sepulcro y cómo el Señor Jesús había salido de ahí. Las autoridades no creían lo que había pasado. Sin embargo, tenían algo que hacer, pues no podían o no querían aceptar el hecho de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces, dieron dinero a los soldados y les dijeron: miren, si alguien les pregunta qué pasó, ustedes van a decir que los discípulos de él vinieron en la noche y robaron el cuerpo y ustedes no supieron en dónde está o a dónde se lo llevaron porque se quedaron dormidos. Déjenme decirles que el quedarse dormido para un soldado romano era algo muy grave que se castigaría con la muerte. Ellos tenían que estar firmes haciendo su trabajo. Por lo tanto, no era un motivo suficiente para decir las cosas que habían acontecido. Era una mentira y dice un evangelio que esa mentira circula hasta el día de hoy. Muchos dicen que Jesús no resucitó de entre los muertos, sino que sus discípulos se llevaron el cuerpo y lo escondieron. Bueno, regresemos con las mujeres. Estas mujeres venían a buscar al Señor. Cuando se acercaron, pensaron: ¿cómo es que la piedra está removida? ¿Cómo es que está abierto el sepulcro? Toda la noche habían pensado en quién les iba a abrir el sepulcro, porque generalmente la piedra que se ponía para cerrar el sepulcro era muy pesada y era acomodada de tal manera que caía en una ranura y esa ranura impedía el volver a abrir la puerta del sepulcro. Entonces ellas decían: ¿qué es lo que ha pasado? Hubo un terremoto, pero la puerta está abierta, la roca está movida. ¿Qué habrá pasado? Entonces los ángeles le dijeron a las mujeres: ¿a quién buscas? En especial a María Magdalena. Y dijeron: venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron: no está aquí, mas ha resucitado. Ella no podía creer estas cosas. El miedo que tenía ella por causa de las autoridades y de todo el alboroto que se había hecho, había impedido que ellos recordaran estas cosas junto con los discípulos. Entonces, María y las demás mujeres se retiraron un poco y el Señor Jesús andaba caminando por el huerto. Entonces ella lo vio y lo confundió con el hortelano. El hortelano es el hombre que cuida del huerto. Recordemos que este sepulcro estaba en un huerto. Había que cuidarlo, había que mantenerlo muy bien. Y entonces ella pensó que Jesús era el hortelano y le dijo: Señor, ¿a dónde has llevado a mi maestro? A donde quiera que esté, tú dime y yo iré por él. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Entonces Jesús le dijo: María. Ella reconoció la voz y le dijo: Raboni, es decir, maestro. El Señor Jesús no permitió que ella lo tocase, porque aún no había subido a su Padre que está en los cielos. El Señor Jesús le encomendó a María
anunciar a los discípulos acerca de su resurrección, acerca de que el Señor Jesús no había muerto para quedarse en esa tumba, sino que la tumba, como podemos ver, quedó vacía y los ángeles habían anunciado a las mujeres este hecho. María fue a ver a los discípulos y les platicó todo lo que había acontecido. Pedro y Juan oyeron lo que ella decía y vinieron corriendo. Juan llegó primero porque era más joven. Entró al sepulcro y no vio nada más que los lienzos y el sudario que estaban ahí doblados. También llegó Pedro y buscó y no había nada. Los ángeles seguían anunciando la palabra de nuestro Dios cuando decía: no está aquí, mas ha resucitado. Podemos nosotros saber entonces que nuestro Señor Jesucristo había preparado algo maravilloso para todos sus discípulos. Él había vuelto a vivir. Él vivió como una bendición de Dios para darnos vida también a nosotros. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Podemos saber que María Magdalena estaba llorando desconsolada porque pensaba que Jesús había muerto y no volvería a verlo, por lo menos con vida. Ella, por las preocupaciones, por todo lo que había acontecido, tenía su mente nublada, entenebrecida. Sus ojos espirituales estaban cerrados y ella no recordaba las palabras que Jesús les había dicho, que resucitaría al tercer día. Es una noticia muy agradable la que tenemos el día de hoy, porque nosotros, al igual que los ángeles, que los discípulos, tenemos que anunciar que Cristo vive. El Señor Jesús ha tomado vida para dárnosla también juntamente con Él. Y si bien nosotros tenemos que morir por alguna enfermedad o por algún accidente, nosotros seremos levantados con la bendición de nuestro Dios. Damos gracias a Dios que hemos podido recibir esa buena noticia. Y así como el ángel, dice la Biblia, que tenía sus vestiduras blancas y que eran resplandecientes, nosotros también tenemos una vestidura blanca, porque antes teníamos una vestidura de pecado y de maldad. Nuestro vestido era sucio, estaba manchado. ¿Cómo se mancha un vestido? Con mentiras, con cosas que no convienen, haciendo cosas malas, robando, desagradando a nuestro Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para lavar todas aquellas cosas. Nos ha dado una vestidura blanca, limpia, y Él espera que esa vestidura la mantengamos limpia hasta el día de su venida. Pero nosotros, por nuestras propias posibilidades, no podemos hacerlo. Muchas veces hemos pensado mal acerca de alguien y se nos mancha la vestidura. Otras veces hemos mentido y tenemos otra mancha. Otras veces hemos tomado algo que no es de nosotros y también eso nos mancha. Cada vez que hagamos algo malo, recordemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y así podemos tener nuestra vestidura resplandeciente. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite terminar con esta semana de actividades recordando la muerte en la cruz, esa semana en donde cada uno de sus amigos tuvo un lugar especial en su corazón. Podemos nosotros ser como María, que compró algo de mucho precio para darlo al Señor. Tal vez podemos ser como Pedro, que hemos negado al Señor Jesús como nuestro amigo y somos arrepentidos y el Señor nos perdona. Tal vez hemos estado junto a la cruz de Jesús y Jesús nos ha encargado hacer algo. Hagámoslo con gusto, tomemos con gozo este encargo. Tal vez somos como José de Arimatea y Nicodemo, que estamos escondidos y no queremos
que los demás sepan que somos seguidores de Jesús. Debemos de tomar valor para no negarlo y para hablar de Él a las demás personas. O somos como María y los discípulos, que por los problemas olvidaron lo que Dios les había dicho. Quiera el Señor bendecirnos al haber escuchado su palabra todos estos días, y también que su Espíritu Divino nos ilumine para que podamos nosotros seguir adelante en nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga. Hacia el sepulcro caminan con afán unas mujeres piadosas a buscar el cuerpo de su maestro que murió. Van con amor a embalsamar al que partió, porque buscas al que resucitó. Aquí no está, la tumba ya dejó. Id a decir a los que tanto amó, Jesucristo la muerte cruel venció. La Magdalena llorando se acercó al jardinero del huerto y preguntó a dónde fue conducido mi Señor. Yo quiero ir y con amor sus pies besar, porque buscas al que resucitó. Aquí no está, la tumba ya dejó. Id a decir a los que tanto amó, Jesucristo la muerte cruel venció. Ángeles mil en los cielos cantan hoy al Salvador de los hombres que venció. Ya no hay sepulcro que pueda retener al que creyó en el Señor, que al fin triunfó. Porque buscas al que resucitó. Aquí no está, la tumba ya dejó. Id a decir a los que tanto amó, Jesucristo la muerte cruel venció. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase del día de hoy
Y como es el último día, vamos a repasar los títulos y textos de las lecciones anteriores. Les voy a mostrar unas pistas para que se acuerden. Yo sé que son muy listos y que van a recordar muy bien los títulos y los textos. La primera pista de la lección número 1 es María y pies. ¿Me pueden decir cómo va el título de esta primera lección? María unge los pies de Jesús. Muy bien, más fuerte. María unge los pies de Jesús. Muy bien. Ahora el texto que se encuentra en San Juan 12:3, que dice: entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. San Juan 12:3. Muy bien, sí se lo aprendieron. Ahora vamos con la segunda lección. La pista de la segunda lección es esta. ¿Recuerdan de quién hablamos? ¿Quién es este personaje? Muy bien, es Pedro. ¿Y qué les recuerda esta ilustración? Un gallo. Bueno, teniendo estas dos pistas, vamos a recordar el título y el texto. ¿Cómo se llamó el título de la segunda lección? Pedro niega a Jesús. Y el texto que se encuentra en San Juan 18:25: estaba pues Pedro en pie calentándose y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy. San Juan 18:25. Perfecto. Ahora vamos con la tercera lección. ¿Recuerdan qué pasó en la tercera lección? Esta es la pista: una cruz y el nombre de Jesús. La cruz está en rojo. ¿Cuál fue el título de esta lección? Junto a la cruz de Jesús. El texto dice: Jesús dice al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Muy bien. Vamos con la cuarta lección. La cuarta lección se trata de José de Arimatea y de Nicodemo. ¿Lo recuerdan? ¿Me ayudan a repetir el título? José de Arimatea y Nicodemo preparan el cuerpo de Jesús. La cita es San Juan 19:40 y el texto dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. San Juan 19:40. Muy bien. Y vamos a repetir el título y la lección de hoy. ¿Cómo se llamó el título de la lección de hoy? María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesús. Y el texto en San Juan 20:15a: dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? San Juan 20:15a. Muy bien, que el Señor los bendiga y que estos textos que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios queden en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando sea necesario lo recordemos a través del Espíritu Santo y nos guíe en nuestros actos. Que el Señor les bendiga. Continuamos con la manualidad del día de hoy. La manualidad del día de hoy es muy sencilla. Para realizarla necesitamos la hoja para imprimir que se encuentra en la cajita de descripción o que también tienes a través de WhatsApp. Los alumnos que están más cerca a nosotros ya tienen por este medio esta imagen para imprimir. Lo que vamos a hacer
es el sepulcro de Jesús. Recuerden que hoy estamos viendo María llora junto al sepulcro de Jesús porque pensaba que él iba a quedar ahí. Necesitamos la hoja para imprimir. Aquí ya la tengo recortada. La enmiqué para que estuviera un poco más gruesa. Ustedes la pueden pegar en un cartón un poquito más grueso también. Recorté lo que es la piedra que funciona como puerta. También recorté la tira de la historia en donde podemos ver nosotros la secuencia de la muerte y resurrección. También le puse una mica autoadherible delgada y también doblé estas partes, los extremos de esta tira. Lo que vamos a hacer es muy fácil. En lo que es la tumba ya recortada, vamos a cortar por la línea punteada sin cruzar de este lado, sino que solamente por la línea punteada con unas tijeras muy finitas vamos a hacer estas aberturas. Son 2. Si no puedes hacer esto, puedes pedirle ayuda a alguien que esté contigo. Miren, queda así, podemos meter nuestro dedo, pero no tiene que estar abierto por ningún otro lugar. Ya que lo tenemos así, vamos a buscar nuestra tira de ilustraciones. La vamos a insertar donde están las cruces. Ya viene con color, por lo que no es necesario que ustedes la iluminen. Vamos a introducir de esta manera por la parte de atrás. Doblamos. Vamos a colocar la puerta. Para poner la puerta en su lugar, vamos a necesitar un brochecito como estos, que tiene 2 patitas para que cuando lo metas puedas abrirlo y quede firme. Entonces vamos a hacer la perforación en la puerta, en la roca, y vamos a hacer también la perforación en la tumba, en la parte de enfrente. Vamos a doblar las patitas y nosotros tenemos aquí la tumba. Pareciera que la tumba está cerrada. ¿Ya vieron? Cuando nosotros la vayamos a abrir, le damos vuelta, giramos y podemos ver lo que pasó. Ahí estamos viendo cómo están en el Calvario las cruces. Esto es cuando el Señor Jesús fue crucificado. Después José de Arimatea y Nicodemo lo llevan al sepulcro porque era de reposo, recordemos. Pero después de que pasó el terremoto y que llegaron los ángeles, Jesús resucitó y encontraron los lienzos y el sudario, pero a él no lo encontraron. Por eso María lloraba desconsolada. Podemos ver aquí nosotros una ilustración que nos enseña que Jesús ha resucitado. Podemos ver las marcas que había en sus manos y aquí lo podemos ver más de cerca. Este es un trabajo manual para los más pequeñitos, para que puedan recordar esta historia. También tenemos una hoja en la que ustedes pueden leer la historia de la primera resurrección. ¿Por qué les digo que es la primera resurrección? Porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, es la primicia de la resurrección. Es decir, fue el primer hombre que resucitó después de morir y que no va a volver a morir, sino que sigue vivo. Él es primero. Los que creemos en Él seremos los que siguen. Después de Él nosotros seguimos. Somos hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús que nos ha limpiado, y también nosotros después de morir en este mundo resucitaremos con Él, con cuerpos glorificados, estaremos con Él para siempre jamás. Esa es nuestra esperanza.
Y por eso recordamos y celebramos esta semana con tanta fe, con tanta dicha. Bueno, en esta historia de la primera resurrección tenemos la narración de lo que pasó, pero lo tenemos con dibujos. Tenemos aquí a los amigos de Jesús, tenemos también el sepulcro, tenemos la piedra, que era la puerta, tenemos también a los guardias, ¿lo recuerdan? Que quedaron desmayados como muertos al ver tanto poder, y tenemos al ángel que anunció que Jesús no estaba en la tumba. También la puedes imprimir, la puedes descargar, puedes iluminar y contarle esta historia a tus papás o a tu mejor amigo. Bueno, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado a escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una oración pidiéndole al Señor que nos bendiga, y también vamos a agradecerle por estos momentos que nos permitió tener en la semana. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque en tu infinita bondad nos has permitido, Señor, saber lo que tu palabra dice acerca de tus amigos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro mejor amigo y has dado, Señor, tu vida por nosotros. Gracias porque, Señor, no hay mayor regalo, mayor bendición que, Señor, estar a tus pies, que ser tus amigos, que estar contigo. Gracias porque, Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar, Señor, de nuestra indignidad, a pesar de nuestros pecados, tú nos amas y has puesto tu vida por nosotros. Gracias te damos, Señor, de todo corazón. Con sinceridad, Señor, venimos delante de ti a poner, Señor, la vida de cada uno de los pequeños que, Señor, estuvieron presentes en esta actividad. Gracias por su vida, gracias por sus familias, por su salud, y porque sabemos, Señor, que tu palabra se cumple cuando, Señor, dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se olvidará de ella. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de hablar de tu palabra, y pedimos tu bendición para que tu palabra lleve fruto, Señor, y para que sea en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todas estas cosas. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. En la luz estoy con mi Jesús, ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. A veces en la luz, a veces en la sombra, caminando estoy y al cielo voy. A veces en la luz, a veces en la sombra, ando con Cristo.